ver, yo retomaré un poco lo que decía Guadalupe. En principio me parece que la crítica, a ver, el oficio de crítico en México ni siquiera es un oficio. O sea, en principio no hay seriedad en eso. Platicábamos hace relativamente poco con una profesora de una universidad francesa, viene a hacer su estancia doctoral a la Universidad de Puebla. Y ella decía, a mí me llama mucho la atención cómo cuando se lee el currículum de alguien, dice, por ejemplo, es poeta, ensayista y crítico. Y ella decía, ¿cómo puede ser todo eso al mismo tiempo? Claro, si lo analizamos eso es verdad. O sea, ¿cómo alguien puede abarcar todos estos campos de estudio con una magistralidad con la que se presenta, ¿no? ¿Cómo puede ser un buen poeta, un buen crítico, un buen ensayista? Seguramente lo sabrá, pero la mayoría son charlatanes, ni son lo uno ni son lo otro, o solo son uno y no son lo otro. Entonces, de inicio, mi punto sería, es que no hay una profesionalización. Desde ahí, ¿de qué independencia podríamos hablar? Ahora, respecto a lo que decía Ángel, yo creo que es cierto, el tema es muy complicado respecto a las universidades, pero, a ver, yo creo que yo soy, tú lo sabes, ¿no? A lo mejor Jorge y yo somos un ejemplo de eso. Nos dan una beca por el doctorado, estamos en una universidad, damos clases, tenemos un seminario, etcétera, etcétera. Hemos intentado en lo posible incorporar lecturas actuales a las lecturas que antes en la universidad no se permitía. Ellos siguen todavía con Octavio Paz y Rubén Bonifaz Nuño. Después no existe más nada. Hemos intentado, y eso creo que tiene que ver con gente que a lo mejor está egresando, gente joven, tal, que está diciendo, a ver, hay que hacer nuevas cosas, hay que abrir las perspectivas. Es cierto, es muy complicado, es un fenómeno muy complejo, porque hablamos de becas, de premios, de instituciones, de tal, pero creo que se puede. El proceso es muy lento y ha sido gradual, pero estamos en esas. No, lo deja calientito, o sea, fíjate que, entonces, ¿creen que sería viable hacer una especie, bueno, y ustedes que como iniciativas, bueno, y que estamos aquí, a fin de cuentas, y por algo nos reunimos, que hubiera la posibilidad en algún momento, por ejemplo, de seminario, ¿no? Los mismos investigadores que están por allá por los cifras, ¿no? El trabajo de Guerrero, no sé, en algún momento generar un espacio para poder instruir críticos para el futuro y para el presente incluso, o sea, con ese esfuerzo extra. Evidentemente lo que vemos aquí, y bien decía Guadalupe, es que hay que comer, ¿no? Y a fin de cuentas la necesidad y el tiempo es algo que absorbe la vida, ¿no? Y es total. Uno a veces quisiera estar pensando 2 o 3 cosas extras aparte de todas las cosas que tiene que hacer elementalmente, ¿no? Y entonces uno se queda como con los proyectos ahí en la canasta, ¿no? En ese sentido, el crítico, y me deriva esta pregunta también, la función del crítico, y quiero hablar un poco por lo que decía Ángel, ¿no? Es decir, entonces, ¿cuál sería la función de un crítico? En tanto que pudiera ser académico como la es hasta ahorita, ¿cuál es la función de un crítico académico ahora? Que es documentar a fin de cuentas un canon o una historicidad literaria de un país, un México, y no una historicidad de una serie de cánones, de posibilidades y de personajes, porque un crítico a fin de cuentas tendría que sacar una especie de radiografía, me parece, del humano que está escribiendo eso, su época, su contexto, su potencial, su posibilidad y su comparativa histórica, y no solamente en su espacio geográfico, sino múltiple, ¿no? Bueno, esto ya abarca demasiado como para que lo pueda hacer, digamos así naturalmente, un crítico. Hoy no existe esa figura. Entonces, ¿cuál sería, por una parte, la función actual de un crítico académico y cuál podría ser la función de un crítico independiente? Y si creen que podría ser que hable eso, que desde la autonomía, vamos a ponerlo así, que están desprendiendo, por ejemplo, ustedes como ejemplo, más allá de la institución, una especie de parainstitución, vamos a ponerlo así, donde pudiera haber esa noción de decir, bueno, vamos a hacer crítica, que no va a estar estudiando lo que ya hay tomos y tomos y tomos y tomos que servirían para familias enteras durante años para lo que puede ser. A ver, dejo la pregunta. Una notita que saqué también de Redondo cuando dice: si se quiere percibir el arte de forma estrictamente estética, deja de percibirse estéticamente. Esto parece intraducible, una paradoja total, ¿no? Pero
habla precisamente del problema de la academia, ¿no? Que tiene sus marcos teóricos demasiado claros, ¿no? Cuando en realidad el arte todo y la literatura se nutren de mucho más que estética, ¿sí? De mucho más que las razones que impulsaron ni siquiera a muchos a estudiarlos, ¿no? A estudiar las creaciones artísticas. Entonces, lo que pasa dentro del mundo académico, hasta donde he podido leer, es muy claro, pero es demasiado claro, ¿sí? Es decir, esa claridad quita a veces las zonas oscuras que deja circular la vida en la obra artística, ¿no? Pero viendo fuera de allí, esa exagerada libertad, esa que llamaron alguna vez libertad sin límites, ¿no? Permite demasiado también oscuridad, ¿no? Y permite también que el trabajo de la crítica se convierta más a veces en una especie de validación, como decía Andrés, ¿sí? Y una validación muchas veces a destajo, ¿no? Que no nos garantiza necesariamente una criba suficiente para estar leyendo algo que valga la pena. Creo que esas dos cosas de algún modo se tienen que equilibrar. Este encuentro, como otros que se han hecho, creo que pueden ser un principio, ¿no? Para eso. Bueno, yo la verdad lo primero que pensé es que realmente queremos criticar, para que sigan viviendo de becas y demás. Pero en una segunda reflexión, la verdad es que si yo pienso en que el ser humano cambia y que realmente una de nuestras facultades es pensar, y realmente pensar en el arte es algo que deberíamos de hacer todos, debería de ser una función noble ser crítico, para ayudarle a abrir a los ojos a los prójimos. El problema no es si existe o no la crítica, sino cómo se ejerce en México en el momento actual, ¿no? O sea, cuando uno ve, y seguramente tenían los mismos prejuicios muchos de los lectores, de los enciclopedistas, ¿no? Cuando uno los ve, o sea, seguramente tenían los mismos problemas, pero nos enriquece de tal manera poder leer a cualquiera de ellos, que no importa, ¿no? O sea, si tamizamos nuestras lecturas hacia aquel que nos enseña, yo creo que podemos hacer uno mismo una propia crítica de las críticas, y creo que en ese sentido lo que hay que hacer es enseñar a pensar, y a pensar en el arte, más que en estar pensando en si los críticos de ahora funcionan o no. Yo simple y sencillamente yo creo que no funcionan, que a lo mejor, ¿no? En unos 200 años, ¿no? Alguien con ganas de hacer historia los verá con algún interés y entonces podrá tamizar lo que querían decir, pues a lo mejor. Pero en este momento lo que hacen los críticos en México, creo que lo único que hace es realmente atentar contra la libertad de creación. Híjole, a ver. Primero, ¿cuál es la función tú decías que si hay una función de los críticos? Pues es que también eso es muy complicado, porque no creo que haya una, son muchas, ¿no? O sea, también sería complicado definir esta es su función. Ahora, respecto al tema de si... Es que, a ver, pues claro, o sea, es muy elitista esto. ¿Quién va a leer, por ejemplo, o sea, quién conoce que a Ignacio Sánchez Prado, por ejemplo, a Cornejo Polar, que lo ha leído, o quién le ha Gabriel Said? Pues solamente unos cuantos, los que estudian literatura o los que les interesa. Claro, tendría que ser una cuestión democrática y tendría que llegar a todo el mundo, y la crítica tendría que ayudar a transparentar un texto y a que la gente lea y tal cosa. El hecho es que me parece que no es así. Pues no es así porque, y claro, ahí estaría el problema, pero no, porque es una cuestión, pues,
tampoco todo el mundo lee poesía, son unos cuantos los que leen poesía nada más. ¿Y quién va a entender un crítico académico? Pues también es muy complicado, solamente unos cuantos lo van a entender. Pero no, no creo que eso vaya a hacer cambiar algo ni nada, al contrario, porque es una especialización y el hecho es que hoy día así estamos. Claro, puede ser muy criticable, pero así está la cosa, no son especializaciones y las cosas, por eso hay una facultad de ciencias, una facultad de filosofía y letras, está separado y hay divisiones y va a llegar a unos cuantos, nada más, ¿no? Está buena la categorización, porque llegamos al problema contemporáneo, que todo está desmenuzado, ¿no? Vivimos en una serie de conocimientos fragmentados totales, y entonces todos saben un poquito de todo, ¿no? Y por ahí decía, alguien referenció ayer a Alfonso Reyes, que decía que entre todos sabemos todo, pero la bronca es que todos están fragmentados y cada quien sabe pues, para su propia casa, para su propia comida, para lo que ellos necesitan. Y en esa fragmentación a veces la poesía se disocia de las ciencias, se disocia de cosas que están pasando en el mundo y pareciera que a veces pues, no las toma en cuenta. Y esa fragmentación me parecía que también pasaría dentro de la crítica y se podría aplicar a pensar al crítico, si lo pensáramos profundamente como una función del crítico, como ese que discierne, como ese que piensa, como ese que está tratando de entender ese fenómeno que es la literatura o la poesía aquí en este caso particularmente, sería una especie de filósofo que tendría que saber un poco de todo y que su amor por la crítica es en comprender qué está aportando a la humanidad esas literaturas. No, ¿qué está aportando a su grupito? ¿Qué está aportando, si a quién ahora aquí no van a poner de presidente de la cátedra? No sé, a quién le van a dar el siguiente puesto, o si le van a dar apoyos del PRI, no sé. O sea, sino a la humanidad en tanto la función literaria y más la función poética, ¿no sería el crítico entonces una figura central en ese nivel? Como regresar un poco a esa cuestión más integral y que no fuera tan de minuciosidades. Bueno, y eso un poco platicando lo que decían, lo pongo sobre la mesa, no podría ser de esa manera, o por qué de algún modo también en esta posmodernidad se ha tendido a fragmentar tantas las cosas y no darles esa utilidad real, ¿no? Real. Bueno, yo creo que si nos dejamos la posibilidad de cambiar las cosas, estamos rechazando, estamos reuniendo el compromiso que como seres humanos tendríamos que tener, o sea, no nada más como poetas, no nada más como cineastas, no nada más como críticos, o sea, esa posibilidad de que los seres humanos podemos ser seres maravillosos, que no tendríamos por qué estar o sea, que tendríamos que estar pensando en cómo cambiar las cosas, que lo que tenemos que hacer es subvertir la realidad, es una de las teorías que más me encantan, ya que estamos muy teóricos, es justamente las teorías del discurso, que plantean que ciertamente el discurso, hay un discurso hegemónico, pero que mucho del discurso hegemónico se acaba porque las bases tienen su propia dinámica que logran trastocar ese discurso hegemónico. Si no lo pensamos desde esa manera, si no pensamos que estas oleadas de pensamiento, de ruptura, como ustedes son jóvenes, les gusta hablar de que los jóvenes son los que van a cambiar el mundo, pues ni modo, así eso, ¿no? Ya que punto ganas, pues ya que, ¿verdad? Pero en fin, yo creo que no tenemos por qué renunciar a seguir haciendo algo para quitarle algo de hacer que esos monstruos de barro se caigan, ¿no? O sea, finalmente tienen pies de barro y hay que seguir luchando porque esos ídolos de barro se terminen y que los seres humanos, a pesar de los pesares, podemos y tenemos como una opción ética
la posibilidad de ser seres maravillosos. Al escuchar esto que decía Andrés, me acordé de cierta barrera que está creciendo en estos días, que es una cuestión puramente económica. Acaban de recortar el presupuesto para cultura en algo así como $1.000 millones. Eso de alguna manera va a afectar también así. Nada más que no la va a afectar para bien, supongo, porque las universidades van a recibir menos presupuesto y por supuesto algunos de los que estaban haciendo buenas investigaciones también van a salir, ¿no? Lamentablemente tiene que ver, es decir, ese mundo aislado aparentemente de la academia, de los estudios ideológicos, de los estudios más profundos, también son afectados por el mundo real, ¿sí? El embate es contra todos, ¿sí? Y creo que es tiempo, y estamos con esa oportunidad de comenzar a impulsar algo en común, ¿no? Algo que nos vaya unificando en lo posible, porque tenemos muchísimas diferencias, ¿no? Sí. Pero en lo posible, lo que proponía Andrés, por ejemplo, el asunto de hacer una especie de seminario, ¿sí? Preparar algo que acerque pues a los estudiosos con los creadores y con los posibles lectores de ambos, ¿no? Porque hay un divorcio ya antiguo entre los lectores y los creadores de este país. Y es un divorcio que por supuesto, los lectores o los posibles lectores no se cuestionan. Pero desde acá sí, desde este lado nos tenemos que cuestionar esas cosas. A final de cuentas, si algo se va a crear, se va a dar únicamente logrando ese contacto, ¿sí? Y creo que la crítica es el primer paso. Al menos. Bueno, a ver, yo creo que esta separación de la que tú hablabas, y la que yo mencionaba anteriormente, tiene que ver con el contexto histórico en el que hoy ya vivimos, ¿no? O sea, eso es innegable. Las condiciones sociales, económicas, etcétera, exigen que cada cosa esté separada, porque si no sería un mundo de información y sería muy complicado. Ahora, respecto, tú decías, ¿qué no la tarea del crítico literario tendría que ser como que abarcar el fenómeno literario desde todas las aristas, o algo así? Como una visión más, o las más posibles, ¿no? Ajá. Pues es que yo creo que en teoría sí, lo cierto es que ya no, porque tendríamos que partir de un principio de realidad. El momento actual exige otras cosas y no podríamos, o sea, para mí es complicado como, eso sería lo ideal y yo es la crítica que prefiero, de hecho, es la que me parece la más completa. Sin embargo, creo que también esto tendría que ver quizá con la figura del intelectual, ¿no? Anteriormente el intelectual era este hombre que abarcaba todas las disciplinas del saber, del conocimiento, y daba cuenta de ellas y tenía conocimiento de ellas. Hoy día es que hablar de intelectuales es prácticamente, es que son una figura en extinción. O sea, ya no hay intelectuales, hay ahora especialistas, ¿no? Especialistas en tal, en derecho, en lo que sea. Exigirle, me parece, a un crítico literario que abarque en lo más posible que aborde el fenómeno literario desde distintas aristas, sería lo deseable si el texto literario así lo requiere. Si no, me parece que sería sobreinterpretar o darle lecturas que son equivocadas. Eso por un lado. Y respecto a lo que decía Ángel Carlos, creo que ese es otro gran tema, el creadores versus académicos, ¿no? Que parece que unos odian a los otros y los otros a tal, etcétera. Es un tema complicado también. No, que termina siendo un tema interno, ¿no? Porque pues, el poeta es el peor crítico de sí mismo, ¿no? Apenas en una de las mesas le preguntaban, dame 3 pasos para hacer una autocrítica, ¿no? Y bueno, digamos que un poeta, hasta que grado sí tiene muy claro, así como su proceso de autocrítica como un proceso de creación, o su creación es un asunto como que florece así porque sí, me explico, es un asunto de replantear, y un poco las perspectivas, como decías, hacer lecturas cerradas, también tiene que ver
desde dónde se están haciendo las lecturas, nuevamente, replanteamos. Ahora, si estamos determinados totalmente por un centralismo, digamos, más que institucional, político, entendido como una raíz de la cual se va abrevando, ¿por qué? Porque ya están las bibliografías, porque están los elementos, porque ya hay una connotación que te va a dar un discurso bien cimentado y específico, porque es una realidad comprobada, ¿no? En ese sentido, valdría, y creo que con esta pregunta cierro, para que podamos pasar a las preguntas, porque ya veo que las traen ahí bajo la manga, y ¿qué es eso? La raíz. ¿Creen que sería viable y sería válido plantear un asunto radical en la crítica, en tanto que obedece a cuestiones políticas, valores políticos incluso cimentados de raíz en muchas condiciones respecto a nuestro México? Uno, y para potenciar la posibilidad de cánones, más allá del canon, que es el que se impone, habría esa posibilidad a partir tal vez de esa variable, de esa ruptura que se está suscitando, un poco como decía Ángel, en el seminario, que están haciendo y que puede fructificar en muchas más cosas, porque más allá de la academia en algún momento podría haber hasta una decisión. Y éticamente podrían hasta decir, ¿sabes qué? Renuncio a mi trabajo, renuncio a esto, y a ceñirnos, tal vez, no sé, verlo desde esa, ya no como una utopía, sino como una praxis que fortalece voluntad radical de una posibilidad de una crítica, ya no digamos independiente o autónoma, sino contemporánea o actual, de múltiples cánones. Es que yo creo que disociar la crítica de la sociedad en la que vives, ¿no? Creo que forma parte, sí, de los pensamientos postmodernos que existen, en que el universo cambió. Yo creo que nada más ha cambiado la manera en que intercambiamos información. Los seres humanos, de verdad que no creo que hayamos cambiado. O sea, finalmente seguimos funcionando con los mismos intereses, ¿no? A partir de ideologías, aunque no les llamen ideologías, o sea, a partir de puntos de vista, a partir de situaciones históricas, y creo que cambiar de tajo la crítica sin cambiar todo el sistema cultural es francamente muy poco difícil. Yo creo que los cambios son poco a poco, y qué bueno que hicieran un seminario para seguir sembrando semillas. Yo creo que igual que la creación, que en general tiende a confrontar la realidad o intenta hacerlo tal como es, intentando volverse autónoma de ella en cierto momento, la crítica tiene esas posibilidades, ¿sí? Pero